Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche, el programa dedicado al cine clásico de la SER y el canal TCM. Tal día como hoy, hace 100 años, terminaba la Primera Guerra Mundial y nosotros vamos a hacer lo que sabemos, recordar aquel hecho desde el punto de vista cinematográfico. También vamos a recordar a Tyrone Power, un actor que falleció hace 60 años y lo hizo precisamente en España mientras rodaba la película Salomón y la Reina de Saba. Vamos a charlar del cine de su vida con los hermanos Alenda, hijos del histórico productor y distribuidor José Esteban Alenda, que acaban de estrenar su primer largometraje, Sin fin se titula. Y en la sección que Jack Bourbon dedica a las mejores comedias de la historia, hoy vamos a hablar de un pez llamado Wanda. ¿Estáis listos? Pues comenzamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Pero vamos a empezar con nuestra apuesta semanal de la programación de TCM. El miércoles que viene el canal emite En el nombre del padre, la película de Gene Sheridan, protagonizada por Daniel Day-Lewis y Emma Thompson, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 1994. En el nombre del padre nos traslada a 1974. Aquel año, Inglaterra e Irlanda del Norte sufrieron una violentísima ola de atentados del IRA. Todos tenían miedo de la población civil, porque cualquiera podía ser un activista del IRA. El más sangriento fue la bomba que pusieron en un pub de Guildford, un municipio cercano a Londres. 5 personas han muerto y 75 han resultado gravemente heridas al estallar una bomba sin previo aviso en una taberna del distrito de Guildford. El Parlamento ha aprobado una ley antiterrorista que permitirá que los sospechosos de atentados sean retenidos bajo custodia policial por un periodo máximo de 7 días. 4 jóvenes irlandeses que estaban en la zona fueron detenidos. Dígales que dejen de hacerme daño. Le juro por Dios que estaba con un hombre cuando estallaron las bombas. Estaba con un vagabundo llamado Charlie Moore. La policía comprobó sus coartadas y vio que eran ciertas, pero el gobierno necesitaba una cabeza de turco. No consigo que confiese. Sois de la misma ciudad. Dale confianza, te entenderá. Cogerás al que puso la bomba. Nuestro trabajo es que no las pongan. Los jóvenes fueron torturados y obligados a firmar una confesión. Después fueron juzgados y condenados en un proceso amañado y lleno de irregularidades. Le condeno a cadena perpetua y sentencio que cumpla un mínimo de 30 años. Los jóvenes pasarían 15 años en la cárcel hasta que finalmente se reabrió el caso y pudo demostrarse su inocencia. Uno de aquellos jóvenes era Jerry Conlon, que escribió el libro en el que se basa la película. Nuestro caso fue producto de tal locura que si te lo inventaras nadie se lo creería. Daniel Day-Lewis interpreta a Jerry Conlon. Para hacer su papel, el actor mantuvo largas entrevistas con Conlon y para preparar las escenas en las que es interrogado por la policía, se encerró varios días en una celda sin comer apenas para sentirse físicamente abatido. ¿Quién es Marian? ¿Un irlandés quien colocó la bomba? Jerry. No sé quién colocó la bomba. ¿Quién es ella? ¿Te cabreas? ¿Te tocamos el punto débil? Yo no he tenido nada que ver. ¿Nada que ver con qué? ¿Nada que ver? Pero en el nombre del padre hay 2 películas. Una la que trata el caso de Guildford y la otra la que explora las relaciones entre el protagonista y su padre, que fue acusado también falsamente de colaborar con su hijo y que comparte la celda con él. Convivir juntos permite que el hijo redescubra al padre al que nunca había conocido realmente. Apártate de mí. Me has seguido toda la puta vida y ahora estás aquí, en la cárcel. ¿Lo has hecho a propósito? No. ¿Estás seguro? Basta ya. ¿Lo has hecho a propósito? ¡Calla!
¿Eso es un golpe? ¿Eh? ¿Te parece un golpe? Pégame más fuerte, pégame de verdad, más fuerte, joder, pégame más fuerte. Jerry, por una vez Jerry, en tu por puta favor, vida. basta ya. La película cuenta uno de los episodios más vergonzosos de la justicia de Gran Bretaña. Ese documento desacredita el sistema legal británico en su totalidad. Por eso buena parte de la prensa y la sociedad británica se sintieron atacados por un film que además dirigía a un irlandés como Gene Sheridan. Aquí están, son los irlandeses. De nuevo traen problemas a nuestro país. ¡Volved a casa y que os follen! Algunos periódicos acusaron a Sheridan de falsear los hechos y de inventarse cosas que realmente no ocurrieron. Gene Sheridan. Se nos ha acusado de cambiar los hechos. Es cierto que Jerry Conlon no compartió celda con su padre, pero estaba en la de al lado. Se nos ha acusado de meter dos juicios en uno. Es cierto que hubo dos juicios, pero los dos tuvieron al mismo juez, al mismo fiscal, y los cargos eran los mismos. Ninguna de estas cosas cambia el hecho de que varias personas inocentes fueran encarceladas cometiéndose una terrible injusticia. ¿Por qué nadie nos ha demandado? Si tienen un problema con la película, que nos demanden por cambiar los hechos. Iremos a juicio otra vez. También dolió mucho en Inglaterra el que Emma Thompson, la niña mimada de la crítica británica, encarnara a la abogada de Jerry Conlon. Una declaración, señoría, que exculpa a todas estas personas. Todas Señoría, estas personas necesito ver inocentes, una pero copia de alguien, esa declaración. o este hombre, o quizás su superior o el superior de su superior, ordenó que estas personas fueran usadas como cabezas de turco por una nación Señora, que reclamaba a gritos una señoría. venganza a cambio de sangre inocente derramada en las calles de Guildford. Pero la actriz siempre lo tuvo claro. Francamente, me importa una mierda. Los 4 de Guildford fueron víctimas de una injusticia terrible. En el nombre del padre no es una película política, aunque cuente una historia política. Esta es una reacción de histéricos que insulta nuestra inteligencia. En 1989, el caso de los 4 de Guildford fue finalmente revisado. En el caso de Su Majestad contra Gerard Patrick Conlon, el acusado queda absuelto de culpa. Esta es la historia que cuenta En el nombre del padre, la película que emite TCM, un film comprometido que denuncia que en la lucha contra el terrorismo no todo vale. ¡Soy un hombre inocente! He pasado 15 años en prisión por algo que no cometí. Vi morir a mi padre en una prisión británica por algo que no cometió. Hasta que los culpables sean llevados ante la justicia, seguiré luchando. En nombre de mi padre y de la verdad. Bueno, ¿qué? Oídos atentos, memoria auditiva lista. Pues muy bien, porque llega el momento de nuestro juego de las películas. ¿Sabes, Frankie? Antes de que vinieras nos llegó un soplo para decirnos que no nos fiáramos de ti. Porque no cojo sobres, ¿verdad? Perdona, chico, pero ¿quién se fía del tipo que no coge sobres? Te gusta hacerte el raro, ¿eh? Los compañeros se pusieron nerviosos con el soplo. Yo les dije que eres de fiar, que te conozco del Distrito 21 y que no haces faenas a un colega. A uno de los tuyos no se la jugarías, ¿verdad? Depende de lo que haga. Eso es una fea contestación, Frankie. ¿Por qué no me tocas esa canción que tanto me gusta? Hija, no son horas de tocar ya. Anda, mamá. Bueno, pero luego irás a dormir. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Aprendí a leer durante mi condena.
Primero, libros de cuentos para párvulos, luego libros de aventuras y después libros de derecho. ¿Sabías que después de rechazarte como abogado me defendí yo mismo? Solicité la revisión varias veces. No, no lo sabía. ¿Quiere ser el Papa? Ya soy el Papa. Es lo que han decidido los cardenales. Es lo que ha decidido Dios. ¿Ha servido de algo nuestra entrevista, doctor? No lo sé. Verá, Papa, con toda esta gente alrededor, mirándome y controlándome, yo no puedo trabajar bien. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pues estas otras 4 películas también se pueden ver en los próximos días en TCM, entre otras muchas, unas 100 todas las semanas. ¿Queréis saber cuántas habéis adivinado? Pues la primera era Sérpico, el policíaco de los años 70 protagonizado por Al Pacino con música del griego Mikis Theodorakis. En el segundo diálogo escuchábamos a Ana Torrent y a Geraldine Chaplin en Cría Cuervos de Carlos Saura y sonaba el famoso ¿Por qué te vas? De Janet, que como sabéis incluía en su banda sonora. La tercera película era El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, con la música original que Bernard Herrmann compuso para El Cabo del Terror, la primera versión de esta historia, y que Elmer Bernstein adaptó para la banda sonora de la versión de Scorsese. Y para terminar, el psiquiatra Nanni Moretti intentaba que el Papa Michel Piccoli expulsara la angustia que le impedía aceptar el cargo de sumo pontífice en Habemus Papam, la película que el propio Nanni Moretti dirigió en 2011. Y lo que suena es una canción de Mercedes Sosa titulada Todo cambia, que tiene su importancia dentro de esta película, Habemus Papam. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo jueves, día 15, se cumplen 60 años de la muerte de Tyrone Power, una de las grandes estrellas del cine de los años 40 y 50, especialista en papeles de galán y en películas de aventuras, aunque también protagonizó excelentes films de otros géneros, como El filo de la navaja, El callejón de las almas perdidas o Cuna de héroes. Tyrone Power falleció con tan solo 44 años, una carrera no demasiado larga en el tiempo, pero sí fecunda, ya que participó en nada menos que 51 películas. Su muerte acaeció en pleno rodaje, y además en España. Ocurrió en Madrid el 15 de noviembre de 1958. El cadáver permaneció todo el tiempo en el depósito del sanatorio. Yo no supe hasta entonces de la soledad en que los americanos dejan a sus muertos. Ty estaba todavía maquillado y con la coraza de cuero puesta. Tenía una gran palidez en su semblante y daba la sensación de estar dormido, no muerto. Ante él, yo, como testigo de tan triste soledad, en aquel recinto silencioso y frío. Este es el cuadro que intentó fotografiar un reportero gráfico que con su cámara se encerró en un retrete próximo dispuesto a conseguir una exclusiva macabra. Pero un falso movimiento le delató y fue sacado de su escondite sin que lograra su propósito. El relato pertenece al libro Aventuras y desventuras del cine español, escrito por el cineasta Eduardo García Maroto, ya fallecido. En aquellos días, él era el director de producción de la película Salomón y la Reina de Saba, que se rodaba en Madrid, y fue testigo directo de la muerte de una de las estrellas más queridas de todos los tiempos. Era un hombre extraordinario, buen actor y además con una fama tremenda entre la gente joven de aquella época. Y esta fue la desgracia, porque además tuvimos que repetir todo lo que había hecho él de los primeros planos y medios planos con el que le sustituyó, que fue Jules Briner.
Hay quien dice que Tyrone Power estaba trágicamente predestinado a morir durante el rodaje de una película. Aguanta, papá, aguanta, enseguida viene el médico. Años atrás, en 1934, su padre, también actor, sufrió un ataque al corazón en pleno trabajo mientras rodaba la película The Miracle Man. Tyrone, que por entonces tenía 20 años, estaba en el plató. Busca en el cajón de mi escritorio, Ty. Allí hay una carta para ti. Papá, no, mañana me la darás tú mismo. Vas a salir de esta. Papá. El único legado que le dejó su padre fue la carta que contenía los consejos de Hamlet a los actores. Aquella carta, que Tyrone Power llevaría siempre encima desde entonces, fue precisamente lo que le animó a probar fortuna en Hollywood. Empezó como galán romántico, pero pronto su carrera se decantó hacia el cine de aventuras. Jesse James. Ese nombre significa algo. Y cuando los banqueros yanquis lo oyen, se echan a temblar. No te bastaba con asaltar bancos, ¿verdad? Tenías que empezar con los ferrocarriles. Tierra de audaces, en la que hacía de Jesse James, fue uno de sus mayores éxitos. Fue también pirata en El Cisne Negro, torero en Sangre y Arena, vivió los Sanfermines en Fiesta o se puso el antifaz en El Signo del Zorro. ¿Vos sois el zorro? Sí, Lolita. He de conseguir mis propósitos aunque tenga que desilusionar a muchas personas, incluso a vos. En 1939 aparecía en las listas como el segundo actor más taquillero de Hollywood, pero a mediados de los años 50 su carrera había entrado en horas bajas. Fue entonces cuando de improviso le llegó una de sus mejores películas, Testigo de Cargo, dirigida por Billy Wilder. ¡No es cierto! Yo no hice nada, pero usted consigue que parezca que sí. Me creerán culpable. Usted mató a Emily French. No, no es cierto, no la maté. Yo no la maté. Nunca he matado a nadie. Dios, qué pesadilla. Su interpretación fue muy alabada por todos, tanto que parecía que una nueva carrera se abría ante él. Las ofertas llegaron entonces en cascada, pero antes de poder aceptarlas tenía que cumplir algunos compromisos previos. Uno de ellos era una de aquellas coproducciones históricas tan de moda en la época. Fue así como el actor llegó a España. Bienvenido, señor. Bienvenido a la Posada del Rosario. Es un honor recibiros. ¿Cómo puedo complaceros? ¿Saciando mi sed? ¡Rápido, rápido! Trae el mejor vino. La película era, como decíamos antes, Salomón y la reina de Saba. La dirigía Kim Vidor y junto a Tyrone Power encabezaban el reparto Gina Lollobrigida y George Sanders. Se rodaba en los estudios Sevilla Films, a las afueras de Madrid. Soy la telefonista del hotel. Son las 7, señor Power. Había pedido que le despertáramos a esta hora. Gracias. La mañana del 15 de noviembre de 1958, Tyrone Power se levantó temprano. La noche anterior había estado cenando con Lucía Bosé hasta muy tarde, pero no se sentía cansado. Aquel día tocaba rodar una escena de lucha. ¡Qué cabeza! Se me había olvidado. ¿Es que tengo que batirme con todo el mundo en Madrid? Vestido y maquillado como el rey Salomón, Tyrone se enfrentaba a espada a su hermano Adonai. Dado que el actor dominaba la esgrima, no quiso que le doblasen en la escena. En el fragor de la pelea, Tyrone se hizo un rasguño en la rodilla y un asistente acudió a curarle. Esto no es nada, señor Power, por favor, ¿eh? Ya verás, un poco de desinfectante, una gasita y listo. Ya. ¿Pero qué le pasa, señor Power? Está usted muy pálido. No me digas que un hombre como usted se marea por una heridita de nada. No sé, no me encuentro muy bien. Venga, anímese. Oiga, ¿quiere que le cante un fandanguillo para animarle? Tyrone Power se retiró a su camerino, pidió una copa de coñac, pero ni siquiera pudo beberla porque cada vez se sentía peor. Cuando un ayudante fue a avisarle de que la siguiente escena estaba preparada, se encontró con el actor en pleno ataque cardíaco. Rápidamente fue trasladado al Sanatorio Ruber de Madrid, pero nada se pudo hacer por él. Poco después, el director Kim Vidor daba la noticia a todo el equipo. Se nos ha ido, muchachos. Tyrone ha muerto. Sí. La producción, como contaba García Maroto, no se detuvo. Todas las escenas de Tyrone Power volvieron a rodarse con Jules Briner, que voló de urgencia a Madrid. Cuando llegó se encontró a un equipo conmocionado que aún no lograba asimilar lo que había pasado. George Sanders fue el encargado de pronunciar las palabras de homenaje al compañero muerto. Siempre recordaré a Tyrone cual hombre generoso, un hombre que se entregaba sin medida, sin importarle a quién se daba. Siempre recordaré su maravillosa sonrisa, una sonrisa capaz de iluminar la hora del día más sombría. Siempre recordaré a Tyrone Power cual hombre que dio más de sí de lo que era sensato que diera, hasta el final, en que ofrendó su propia vida.
Un avión partió aquel día de la base militar de Torrejón de Ardoz, llevando los restos mortales de Tyrone Power. Las crónicas de los periódicos eran unánimes. El cine había perdido al último de sus galanes románticos, al gran aventurero, el hombre que mejor sabía llevar los uniformes en la pantalla. Y fue en Madrid, el 15 de noviembre de 1958, donde dejó su último aliento. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Los hermanos Esteban Alenda, César y José acaban de estrenar su primer largometraje, Sin fin, una película protagonizada por Javier Rey, el Sito Miñanco de la serie Fariña y María León. Los hermanos Alenda tienen una amplísima carrera como cortometrajistas. Han ganado decenas de premios y han mamado el cine desde niños, ya que son hijos del productor y distribuidor José Esteban Alenda. De su película, de sus vidas y de la visión que tienen del cine nos hablan a continuación. Oh Lydia, say have you met Lydia? Lydia the tattoo lady. Yo siempre digo lo mismo, nosotros en lugar de ver dibujos animados hemos visto los hermanos Marx. O sea, para nosotros los hermanos Marx es el top. Así que para nosotros ha sido, igual que para mis hijas ahora puede ser Peppa Pig, para nosotros eran los hermanos Marx, ¿no? ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La luna se bañaba en el Mediterráneo. Éramos jóvenes, alegres, inocentes. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. ¡Oh, Hildegarda! Me llamo Susana. Los hermanos Marx, Billy Wilder, Hitchcock, Preston Sturges. Nosotros recuerdo mucho con nuestro padre, era distribuidor también y acompañaba a pases. Películas muy clásicas porque fue una época en la que hacía mucha reposición también. Ante el peligro. Han indultado a Frank Miller. ¿Qué ocurre, Will? No puedo creerlo. Y eso no es todo. Ben Miller está en la estación con Pierce y con Colby. Me preguntaron por el tren. ¿El de las 12? Marcado por el odio, o sea, cine John Huston, La Jungla de Asfalto, La Reina de África, ¿no? Películas que para nosotros, pues a lo mejor no ha sido una infancia un poquito excéntrica, pero para nosotros desde luego ha sido, no sé, nos ha contaminado, nuestro padre nos contaminó, ¿no? con el virus del cine, ¿no? Y es algo que estamos eternamente agradecidos, ¿no? Porque es maravilloso. Nuestra peli favorita iba cambiando en plan encadenados. Durante un tiempo yo recuerdo encadenados era como mi peli favorita. Tenemos que dejar las cosas como estaban. Ayúdame a buscar una botella con la misma etiqueta que estas. No es realmente arena, ¿verdad? Más bien parece un mineral. Luego de repente era, qué sé yo, atrapa un ladrón. Hay veces que tomamos determinadas decisiones a nivel de puesta en escena, de dónde queremos poner la cámara, de cómo trabajamos, ¿no? Y luego te das cuenta de que es algo que has visto en Hitchcock cuando tenías 8 o 10 años. Si necesita algo de mí, no tiene más que dar con los nudillos en la pared. Estaré en la oficina. Gracias, señor Bates. Norman Bates. Yo creo que es la crianza en general y en particular la crianza del cine. O sea, es criarse viendo las mismas películas, crea la mentalidad cineasta que pueda llegar a tener uno, ¿no? Comparte referentes, porque las he visto las mismas películas. ¿Quedan hoy? Psicosis, dentro de 10 minutos. Y si vas a decirme, es la del tipo que se hace pasar por su madre y va matando gente, ahorra saliva. Esta sí la he visto. Y luego compartes la crianza en sí mismo como persona. Nosotros hemos compartido habitación 30 años, entonces mejor que nos conocemos nosotros no nos puede conocer nadie. Pero realmente hay confianza y sobre todo una cosa muy, muy importante, no es que el respeto, pero sobre todo admiración mutua. Entonces, si a lo mejor un proyecto lo lleva más uno, lo lleva el otro, si el otro, el que está un poco más en la guardia, dice, oye, ojo con esto, en el 99% de los casos seguimos el consejo del otro, porque tenemos fe ciega en el uno y el otro. Look around you. Nosotros estamos más cerca del cine indie norteamericano. Yo creo que esos son los referentes tanto subconscientes como reales, ¿no? Yo creo que hay 2 películas que siempre nos gustaron mucho cuando la vimos, que eran Blue Valentine y Olvídate de mí. Y yo creo que esas 2 películas probablemente
sí que han sido referentes a la hora de, al menos de empezar a trabajar la historia. Empezaremos por sus recuerdos más recientes e iremos retrocediendo. Cada uno de nuestros recuerdos tiene un núcleo emotivo y una vez erradicado ese núcleo, empieza su proceso de degradación. Cuando despierte, los recuerdos que hemos detallado estarán marchitos y habrán desaparecido, como los de un sueño al despertar. Muchas veces tiene que ser un tercero el que viene a decirte, oye, esto es como en aquella película, y dices, pues es verdad. Y hay veces, muchas veces, que las referencias son inconscientes. Las conscientes son las que ha dicho José. Olvídate de mí es clarísima. Es como un mix entre Olvídate de mí y Blue Valentine, ¿no? Ese retrato de la relación de pareja desde lo bonito del comienzo a lo triste del final, que es Blue Valentine, unido pues con esa ciencia ficción como excusa para contar una historia de amor de personajes que es Olvídate de mí. Yo creo que es un mix de esas dos películas. Escúchame, ¿y el acelerador ese que tiene en tu picadero para qué lo quiere? Es uno de los componentes del simulador cuántico de cuerdas cerradas tipo tiempo en el que estoy trabajando. ¿Y eso para qué? Para abrir un portal temporal. Ya, ¿pero para qué? Para viajar en el tiempo. Sí, claro. ¿En serio? ¿Que puedes viajar en el tiempo? Primero tengo que construir un simulador cuántico, pero sí. Hay veces que ni siquiera sabemos dónde salen la manera que tenemos nosotros de contar las historias, ¿no? Pero esta película en particular sí que yo creo que ese cine, Linklater, Like Crazy, cine que probablemente sea más un cine indie norteamericano, ¿no? Trabajamos de una manera que para nosotros nos resulta muy orgánica. Quiero decir que nosotros, a diferencia de otros directores, creo, al menos lo que lees y ves y hablas, sí que se reparten un poco las tareas, ¿no? Uno con los actores, otro la parte más técnica, en nuestro caso no. Tenemos 3/4 partes de la escena realmente increíbles. Si rodamos un contraplano corto, solo tendremos que añadir el final de la escena. ¿Lobo? Bueno, ya sabes lo que opino. Me encanta la toma. Yo la he parido. En nuestro caso no trabajamos así, estamos los dos en todo. Lo que sí que creo que es fundamental es que uno de los dos tome la iniciativa, porque a la hora de trabajar con grupos grandes de trabajo creo que eso es fundamental, y a la hora de comunicar. Pero sí que es cierto que nosotros sabemos cuándo uno de los dos tiene que comunicar según con qué departamento o según con qué persona, porque también tenemos caracteres diferentes, pero sí que somos distintos. Muy bien, entonces nos ajustamos a lo previsto. Es una toma simple, lo vamos a conseguir. Puedo sentirlo, Vale, lo que haga falta, estamos aquí por ti. A nosotros, si algo nos ha caracterizado a la hora de definir nuestros cortometrajes, es que en cada cortometraje nos reinventamos mucho y queremos aplicar esa fórmula a las películas. Nos gusta retarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos, y nuestra intención sería hacer una película, no forzarlo, pero de forma forzada, pero algo diferente, o sea, porque es lo que nos gusta hacer, reinventarnos y retarnos a nosotros mismos. Todo esto es rarísimo, muy raro. Tú no haces estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Solo quiero que pasemos el día juntos, nada más. ¿Para qué? Si tú mañana vas a volver al laboratorio y todo va a seguir igual, ¿o no? Creo que no nos vamos a separar a la hora de contar historias. Lo que sí ahora ahí tenemos que pensar a ver qué hacemos, ¿no? Porque ahora viene ese momento maravilloso de mágico y tal, de que la gente de repente empieza a hacer suya la peli, pero también viene ese vacío de decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Con nuestra vida? Ahora tendremos que buscar otros proyectos, otras historias que nos enamoren como nos enamoró Sin Fin. Es importante para nosotros, de alguna manera, hacer una terapia de choque con Sin Fin, alejarnos un poquitito de Sin Fin, y quién sabe si al final, dentro de unos años, volvemos a retomar esta historia u otra historia. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Suena es el tema central de la película Un extraño en mi vida, un excelente melodrama que os aconsejamos descubrir o revisar si ya lo habéis visto,
que Richard Quine dirigió en 1960 con Kirk Douglas y Kim Novak al frente del reparto. La banda sonora era obra de George Duminy. Y ahora vamos a hablar de guerra. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Hoy domingo 11 de noviembre se cumplen 100 años de un hecho histórico. Fíjate, Beatriz, fíjate en lo que dice el periódico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La guerra europea ha terminado. En un vagón de ferrocarril y en el bosque de Compiègne, los estados mayores en representación de los países beligerantes han firmado un tratado de armisticio. ¿Qué te parece? Así es, hace ahora un siglo terminaba la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que ha dado infinidad de películas al cine. Con algunas de ellas vamos a recordar aquella guerra y lo que ha dado de sí en las pantallas. Era el 28 de junio de 1914. El heredero de Austria, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, visitaba la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, que por entonces estaba bajo soberanía austriaca. De repente, un hombre entre la multitud abre fuego, dispara y mata al príncipe. El asesino pertenece a una sociedad secreta que pretende que todos los territorios de población eslava estén agrupados bajo la corona serbia. La Gran Guerra Europea nacerá de cualquier necedad en los Balcanes. El canciller alemán Bismarck lo había pronosticado años atrás, pero lo que ocurrió es que no fue solo una guerra europea, sino mundial. En la guerra participaron, por ejemplo, países como Australia. No, yo voy a la guerra. ¿Qué guerra? La guerra contra Alemania. ¿Cómo empezó? Pregúnteselo a él. No lo sé exactamente, pero fue culpa de los alemanes. ¿Y los australianos están luchando? En Turquía. En Turquía. ¿Y eso por qué? Pregúnteselo a él. Porque es un aliado de Alemania. Lo que no veo es qué tiene que ver con nosotros. Si no les detenemos allí, acabarían aquí. Pues si llegan aquí, les compadezco. La guerra llegó también a África, a China y a Oriente Próximo, donde la población árabe se rebeló contra el Imperio Otomano. Todos los gobernantes creían que la guerra iba a ser corta, una guerra relámpago. ¡Caballeros! ¡Es un honor cabalgar junto a ustedes! Hagan que el Kaiser lamente el día en que osó enfrentarse a nosotros. Hagan que nuestros camaradas caídos, nuestro rey y nuestro país se sientan orgullosos de nosotros. Pero no fue así. La primera fase de la contienda es la llamada Guerra de Movimientos. Las ofensivas francesas sobre Alsacia y Lorena fracasan. Alemania pasa entonces a la contraofensiva. Invade Bélgica, luego Francia y llega a tan solo a 25 kilómetros de París. Attention, français parisiens. Les troupes françaises ont abandonné leur position. Les Allemands sont sur le point d'entrer dans la... Nada puede detenerlos. El miércoles o el jueves estarán ya en París. Pero no pueden entrar en la capital gala y tienen que retroceder. La guerra entonces entra en una nueva fase, la guerra de trincheras. A los soldados, cavar hasta que lleguéis a China. ¿China? ¿Y qué voy a hacer yo en China? Yo creí que la guerra era en Europa. Los dos bandos prácticamente se entierran, cavan trincheras y conquistan o pierden tan solo unos pocos cientos de metros. ¡Vamos a salir! 100 metros para alcanzar la trinchera alemana. Nuestra artillería martillea sus ametralladoras. No deberíamos tener problemas. Tomaremos la primera línea y la granja que hay detrás. En 4 años, de 1914 a 1918, el frente permanece casi invariable. Hace entonces su aparición una nueva y terrible arma. ¡Gas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! El gas mostaza. Mientras tanto, en el frente oriental, el imperio ruso se desmorona. Rusia tiene que firmar una paz apresurada. El zar tiene sus días contados. ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que esos sangrientos Romanov nos sigan escupiendo a la cara? La vuelta de los soldados derrotados acelerará la revolución bolchevique. El 21 de febrero de 1916 cae sobre la ciudad francesa de Verdún una lluvia de obuses. Los alemanes intentan una nueva ofensiva, pero los franceses aguantan bien. Un año después, Estados Unidos entra en la guerra. El presidente Wilson ha declarado la guerra a Alemania. No me digas. Sí, señor. Aquí está el periódico. Léalo usted mismo. Wilson firma las medidas para el alistamiento. Millones para el alistamiento. Y la entrada de la gran potencia americana va a precipitar el final de la contienda.
Al término de la guerra habían muerto cerca de 10 millones de personas y 4 grandes imperios, el alemán, el austrohúngaro, el turco y el ruso, habían desaparecido. La Primera Guerra Mundial iba a ser la guerra que pusiera fin a todas las guerras, pero acabó siendo solo un trágico preludio de la Segunda, aún más devastadora y cruel. Aunque comparativamente hay muchos más largometrajes ambientados en la Segunda Guerra Mundial, el cine ha dado cuenta de la Gran Guerra en infinidad de películas, muchas de ellas auténticas obras maestras. ¿Es americano? Sí. ¿Y qué hace en el ejército italiano? No es exactamente eso. Llevo una ambulancia. ¿Y usted? Me alisté en Inglaterra. Estaba triste. Mi prometido luchaba aquí. ¿Dónde está ahora? Está muerto. Murió en el Somme. Gary Cooper puso rostro al protagonista de la primera adaptación al cine de Adiós a las armas, la novela de Hemingway, y Gary Cooper también interpretó a Alvin York, el soldado americano más condecorado durante la Primera Guerra Mundial en la película de Howard Hawks, Sargento York, un campesino que por motivos religiosos no quería alistarse en el ejército hasta que se dio cuenta de que podía hacer compatible su fe con la defensa de su país. ¿Es usted un hombre religioso, York? Sí, señor. ¿Y quiere servir a Dios a su manera? Sí, señor. ¿Es usted labrador? Sí, señor. Quiere labrar los campos a su gusto y formar una familia de acuerdo con sus ideas. Esa es su herencia, y la mía, la de cualquier americano. Pero esa herencia cuesta cara, exige muchos sacrificios, incluso el de nuestras vidas. Jean Renoir retrataba las peripecias de los prisioneros de guerra en La Gran Ilusión. ¿Por qué ha hecho conmigo una excepción recibiéndome aquí? Porque usted se llama Boaldier, oficial de carrera en el ejército francés, y yo Rauf Stein, oficial de carrera en el ejército imperial alemán. Creo que ni usted ni yo podemos hacer nada para que el tiempo se detenga. Boaldier, no sé quién ganará esta guerra, pero al final, acabe como acabe, será el fin de los Rauf Stein y de los Boaldier. Y Mario Monicelli nos la contó en clave de comedia en La Gran Guerra, a través de la historia de dos pillos, los soldados Alberto Sordi y Vittorio Gassman. Para empezar te diré que esta guerra no es la mía. La guerra mía es contra los especuladores y emboscados cobardes. Y esos no creas que están solo en Austria y en Alemania, están en todas partes. Y yo, muchacho, no estoy dispuesto a morir por ellos, eso ni pensarlo siquiera. Es verdad. La patria necesita hechos y no muertos. Desde luego. Y yo estoy dispuesto a hacer grandes cosas por la patria. ¿Tú a qué te dedicas? Soy barbero. John Huston se llevó la guerra al continente negro en La Reina de África. Los alemanes tienen allí un fuerte sobre el río. Si intentamos pasar bajo sus cañones nos volarían en pedacitos. Y después de eso están los rápidos. Unos 150 kilómetros de agua que parece salir de una manguera contra incendios. Y en Johnny cogió su fusil, el guionista Dalton Trumbo, en su única película como director, nos mostraba la terrible vida de un mutilado en un hospital para combatientes. Aquí hay algo raro. Primero tenía la cara vendada. Cuando me quitaron las vendas sentí... No, por favor. No te pongas nervioso, Joe. Las mandíbulas. Intenta mover las mandíbulas. No tienes mandíbulas. Mueve la lengua y roza los dientes con ella. No tengo lengua. No tengo ojos. No tengo ojos, ni boca, ni dientes, ni lengua, ni nariz. Toda mi cara ha desaparecido. Dios santo, soy yo y estoy vivo. Pero probablemente la mejor película sobre la Primera Guerra Mundial sea Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, un alegato antimilitarista que muestra como pocas películas el horror y la crueldad de la guerra. ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, otro 10% morirá en tierra de nadie y un 20% en las alambradas. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Es un precio terrible, coronel, pero tendremos la colina de las hormigas. A pesar de sus 100 años de antigüedad, en el siglo XXI también se han hecho películas sobre la Primera Guerra Mundial. Yo que tú me olvidaría de él, Mathilde. De nada sirven los castillos en el aire. Si estuviera vivo, ¿por qué no dar señales de vida? Pues habrá perdido el norte. O estará escondido, claro, para que no le cojan. Déjate de fantasías, Mathilde. Tienes que resignarte. En Largo Domingo de Noviazgo, Audrey Tautou buscaba a su novio desaparecido en la guerra. Y en otra película francesa, Feliz Navidad, nos contaban un episodio singular, el alto el fuego no oficial durante el cual los soldados alemanes, franceses y escoceses abandonaron sus trincheras para celebrar juntos las Navidades. La guerra tampoco es que se vaya a decidir esta noche. No creo que nadie nos censure por dejar las armas en Nochebuena. No se preocupe, solo será esta noche. Steven Spielberg, por su parte, nos mostró la guerra a través de los ojos de un caballo en Caballo de Batalla. Solo me obedece a mí.
Y tampoco será bueno para la guerra porque se asusta con los ruidos. Lo siento. Pues si Joey se va, yo también me presento voluntario. También ha habido películas sobre algunos de los grandes nombres propios de la contienda. He venido a pedirle un autógrafo, Barón von Richthofen. Este es uno de ellos, el Barón von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Derribó 80 aparatos enemigos antes de que él mismo fuera abatido en 1918. Tenía 26 años. Richthofen, no tome al pie de la letra lo de dar fuerte. No espero que gane la guerra usted solo. ¿Por qué no, mayor? ¿Cree de veras que va a vivir siempre? Cada momento que estoy en el aire con este espantao en mis manos es siempre. Y no podemos olvidarnos de una dama. ¿Quién es esa mujer tan atractiva? Es Mata Hari, una bailarina que me tiene loco. Margaret Cele, más conocida como Mata Hari, fue una espía holandesa. Era amante de varios oficiales franceses de los que conseguía los informes que pasaba al bando alemán. Las autoridades galas la hicieron responsable de más de 50.000 muertes y fue condenada a morir fusilada. ¡Preparados! ¡Qué barbaridad! Matar a una mujer tan hermosa. Ya sabes, en tiempo de guerra hay cosas que no tienen perdón. ¡Apunten! Un tiempo de guerra que ocurrió hace ya 100 años, pero que el cine ha mantenido vivo para nuestra memoria. Dance with the girl I love, my head goes round and round. When she's close to me, I can't stay on the ground. Whenever I dance with the girl I love, I never have a care. All night I'm so light, I walk right on the air. Oh, let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. Whenever I feel those pretty arms reaching around about, that feeling goes to my toes and all the lights go out, go out, go out. Esta es Let Me, una de las canciones que cantaba Elvis Presley en la película Love Me Tender, Ámame Tiernamente, un western musical con el que el rey del rock and roll debutó como actor en el año 1956. Y ahora llega el momento de las risas, la sección dedicada a la comedia que nos trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Ladies and gentlemen, bienvenidos a esta magnífica velada de Catch a 4 en la que medirán sus fuerzas dos equipos temibles, el británico y el de los Estados Unidos. Vamos a presentarles a los contendientes. En el rincón de la derecha, la pareja americana formada por Wanda la seductora y Otto el psicópata. A mi izquierda, los hijos de la Gran Bretaña, Ken el Tartaja y Archie, conocido mundialmente como el abogado. Las reglas de este combate son sencillas, vale todo. Engaños, flirteos, torturas, asesinatos e insultos. Será pomposo, carajaula, inflagaitas, inglés, señoritingo, botarate, pedorrero, meapilas, gilipollas, capullazo. Muy interesante. Es usted un maestro de la vulgaridad. Usted sí que es vulgar, carapijo. Discúlpese. ¿Qué? ¿Yo? ¿Con usted? Un momento. Me dicen que todavía no he dicho el título de este combate. Lo siento. He olvidado su nombre. Wanda. Wanda. Precioso, precioso. Pues eso. Un pez llamado Wanda. Al final llegaron a las manos. En Oxford practiqué mucho el boxeo. ¿Ah, sí? Sí. Británicos y norteamericanos llevaban tiempo odiándose por lo bajito, exactamente desde que allá por 1776 tuvieran una fuerte discusión de pareceres. Y qué mejor fórmula para reflexionar sobre las tiranteces que existen entre estos dos pueblos que una comedia. Los ingleses os creéis superiores a los demás, ¿verdad? Pero sois la basura del planeta. Un montón de pomposos, mal vestidos, escrupulosos, reprimidos, gamberros del fútbol. Al menos no somos tan irremediablemente vulgares. ¿Sabéis lo que os pasa? Que no sabéis perder. Como vosotros, en Vietnam, ¡a callar!
Nosotros no perdimos en Vietnam. Fue un empate. Una comedia que resultó uno de los mayores taquillazos del año 1989. Oh, Archie. Archie. Una ladrona trata de seducir a un abogado para que le diga dónde está escondido el botín de un atraco. Así que, si George decide confesarse culpable, te dirá dónde está el botín, ¿no? Cariño, no debemos hablar de eso ahora, ¿de acuerdo? Yo no sé, solo era una suposición. El novio de la chica está en el ajo, pero sus celos le impiden aceptar del todo las estrategias de ella. Necesito beber algo. Sí. ¿Algo fresco? ¿Del frigorífico? ¿Champán? Oh, me encanta. No te vayas. ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquila. Lárgate al carajo ahora mismo. He oído gemidos y he subido. Estaba fingiendo, maldito estúpido. No vuelvas a llamarme estúpido. Y no soy celoso. Pues lárgate. Y en ese momento la mujer del abogado regresa a casa de improviso. ¡Champán! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Champán para celebrar tu vuelta. Te llenaré una copa. Bueno, qué agradable tenerte de vuelta. ¿Qué tal la ópera? Ha terminado muy pronto. ¿De quién es ese coche? Mío. Es bonito, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Qué tal, señora Leach? Me llamo Harvey Manfredson. Trabajo para la CIA. Estamos en la escena central de la película, la escena más brillante de una película con muchas escenas brillantes, porque esta es el centro del enredo. Personajes que mienten, que ocultan cosas y que se descubren. Un enredo sentimental a la vez que policíaco. La historia es la siguiente. Un cuarteto de ladrones, 2 británicos y 2 americanos, acaban de robar una joyería. Solamente uno de los 4 sabe dónde está escondido el botín, pero ha sido detenido por la policía. Así que la chica se dispone a sonsacar al abogado que le defiende, aunque para ello tenga que pasar por encima de los celos de su novio. ¿Qué tal mis tetas? ¿Tiene que sobártelas? Sí, según están las cosas, creo que tiene que hacerlo. ¿Magreo? Oye, 20 millones, bien valen un ligero magreo. Creo que es bastante probable. Lengua. Creí que no eras celoso. Y no lo soy, los celos son signo de debilidad. Ahora bien, tócale la picha y es hombre muerto. Un pez llamado Wanda es uno de esos títulos en los que se conjugaron lo mejor de un grupo de talentos que aparentemente no tenían nada que ver los unos con los otros. Las carreras de cada uno de ellos vivían momentos muy diferentes, pero para todos hubo un antes y un después de la película. Para empezar tenemos al abogado. Perdone, ¿no nos conocemos de algo? Pues sí, el abogado estaba interpretado por John Cleese, uno de los miembros de los Monty Python. Wanda, no tienes ni la menor idea de lo que significa ser inglés. Siempre tan correcto, siempre tan reprimido, temiendo constantemente decir alguna inconveniencia, como por ejemplo, ¿estás casado? Y que te digan, mi mujer me ha abandonado hoy. Verás, Wanda, las situaciones embarazosas nos horrorizan. Por eso somos unas momias. John Cleese no solo era protagonista, sino también el alma de la película. Él había impulsado el proyecto y escrito el guión. Yo no soy muy bueno escribiendo chistes, pero sí soy capaz de crear situaciones muy divertidas, con personajes que se comportan en ellas de forma absurda, pero siempre conservando una cierta lógica que las hace creíbles. El tono disparatado y satírico de Un pez llamado Wanda recordaba a las comedias británicas que en los años 40 y 50 del siglo XX se rodaban en los estudios Ealing. Y John Cleese decidió ofrecerle la dirección de la película a uno de los realizadores más representativos de aquellas comedias Ealing, Charles Crichton. El director tenía por entonces 80 años y llevaba 23 sin mirar por el visor de una cámara, pero trabajó codo con John Cleese y juntos le dieron un toque muy británico a una producción que económicamente hablando era norteamericana. El problema es que los guionistas americanos no escriben situaciones divertidas, escriben situaciones y argumentos serios y entonces tratan de escribir diálogos divertidos. Pero para mí lo ideal es tener un argumento en el que cada una de las situaciones sea divertida y si es así, entonces no necesitas escribir buenos chistes, solo tienes que escribir buenos personajes. Ustedes los ingleses se creen seres superiores, ¿verdad? Pues si no fuera por la ayuda de los Estados Unidos de América, ¿sabe lo que serían ustedes ahora? Se lo diré. Serían ustedes la provincia más pequeñaja del Imperio Ruso. ¡Eso es! Jamie Lee Curtis era la hiperactiva Wanda, una mujer que sabía valerse de sus encantos para lograr sus fines. Así que robaste la joyería, entregaste un amante a la justicia, te quedaste con el otro para que te ayudara a encontrar los diamantes y ahora cometes perjurio ante el juez, ¿verdad? Vamos, en los Estados Unidos es costumbre. Pues en este país no lo es.
Oh, así que en Inglaterra no miente nadie, ni siquiera Margaret Thatcher. La actriz hasta entonces había sido considerada la reina del grito en producciones de terror. Cuando rodamos Un pez llamado Wanda me dijo: solo he hecho 6 días de comedia en mi vida, en una serie de televisión. Ella además estaba acostumbrada a trabajar en películas de bajo presupuesto, así que era extraordinariamente buena en las 3 primeras tomas, y cuantas más tomas hacíamos, su interpretación era peor. Un pez llamado Wanda descubrió en Jamie Lee Curtis a una estupenda actriz cómica que envolvió su personaje en un divertidísimo erotismo a partir de su debilidad por el idioma de Mastroianni. Carissima, Háblame en italiano. un ossobuco milanese con piselli, una melanzana parmigiana con spinaci. Dov'è la farmacia? El que chapurreaba ese italiano macarrónico era Kevin Kline, alias Otto, el amante de Wanda que se hace pasar por su hermano. Un personaje rematadamente estúpido. No me llames estúpido. ¡Oh, tienes razón! Llamarte estúpido sería insultar a los pobres estúpidos. He tenido zapatillas mucho más agudas que tú y encima te las das de intelectual, ¿verdad, macaco? Los macacos no leen filosofía. Sí que la leen, Otto, pero no la asimilan. Y permíteme que te corrija unas cuantas cosas, ¿vale? Aristóteles no era belga. Todos para uno y uno para todos. Jamás ha sido un mensaje budista. Pues y el metro de Londres no es precisamente la unidad de medida. Me he informado bien, Otto. Estás equivocado. John Cleese de nuevo. En la primera versión de la película, el personaje de Kevin Kline moría cuando le pasaba por encima la apisonadora y el público en las pruebas decía: no, tiene que vivir. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Así que tuvimos que resucitarle y rodar un nuevo final. Es curioso porque no importa lo odioso que sea un personaje, si hace reír, al público le gusta. El cuarteto protagonista se completaba con Michael Palin, también miembro de los Monty Python, un tartamudo que adoraba a los animales. ¿Por qué te gustan tanto? Porque son de confianza y no se ¿Cagan en ti? Cachondean de mí. Gracias a Un pez llamado Wanda, Charles Criston consiguió la única nominación al Oscar de su carrera y tras el estreno de la película se retiró definitivamente. Murió en el año 1999. Kevin Kline, por su parte, ganó el Oscar al mejor actor secundario. Oye, nunca me llames estúpido, ¿vale? Y desde luego nadie le llamó estúpido. Al contrario, su carrera hasta ese momento había sido bastante frustrante. Todo el mundo le reconocía como una gran promesa del cine americano, pero no acababa de dar el salto. Tras la película y el Oscar, le llovieron los contratos y se convirtió en uno de los actores más solicitados de la década de los 90. Y como él, Jamie Lee Curtis también pasó a formar parte de la primera división de Hollywood. Por un trabajo fino. Por nosotros. Por los hermanos más cariñosos de... ¿Romeo y Julieta? Sí, y los ingleses se han tragado que éramos hermanitos. ¡Qué cretinos! Quiero que sepas una cosa, Otto. Dime. Aunque fueras mi hermano, de verdad te echaría un polvo. Un pez llamado Wanda tiene ese algo de las películas diferentes que nadie sabe definir. Ese algo que las hace irrepetibles. Por eso, cuando algunos años más tarde los 4 protagonistas volvieron a reunirse para rodar otra comedia, la cosa no resultó. Se tituló Criaturas feroces y fue un fracaso de público y crítica. Tal vez porque en la memoria de todos seguía viva la magia de Wanda, que entre otras cosas nos enseñó lo útil que puede resultar a veces saber hablar idiomas. ¿Hablas italiano? Sono italiano in spirito, ma ho sposato una donna che preferisce lavorare nel giardino a far l'amore appassionato, un sbaglio grande. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Toca marcharnos, pero como siempre nos vamos a despedir con una canción de película. Esto que ya suena de fondo pertenece a la banda sonora de 7 notas en negro, un giallo italiano de los años 70 protagonizado por la bellísima Jennifer O'Neill. La canción se titula With You y la canta Linda Carter. Y nada más, feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.